Mucho se ha hablado y se ha especulado sobre todos los inventos y experimentos que llevaron a cabo los nazis durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hay muchos documentales que abordan este tema, pero a veces se suele dejar de lado un poco, tal vez no es tan conocido, el ambicioso proyecto que tenían los nazis para cambiar el curso de la guerra. Me refiero nada más y nada menos que al proyecto América. Primero hay que dar algunos datos importantes. Todo esto nace gracias a los hermanos Horten, a Reimann y Walter Horten, dos jóvenes alemanes que sin tener estudios de aeronáutica ni ingeniería, desarrollaban prototipos de aviones, de distintas formas de aviones a lo tradicional en la época. Y de hecho, la Alemania, el gobierno alemán, en ese tiempo, de alguna manera, promovía ciertos concursos para que jóvenes brillantes, Talentos. talentos, desarrollaran nuevos prototipos de armas, de maquinarias, de aviones, de tanques, etcétera, con el fin de poder crear nuevas máquinas para utilizarlas con un fin bélico. Bueno, esa sería bueno si se puede destacar de algo así, por el hecho de que el gobierno no se fijaba en cosas, por ejemplo, que se suele fijar hoy en día o ciertos gobiernos de que no, cierta persona tiene que tener título universitario, cierto magíster, algo así. No, en esa época decía, no importa que no tuvieras la formación formal que se requiere para esto, si tú tienes una buena idea y sabes cómo realizarla, explícalo, claro, postula con nosotros. En esa época era esa la mentalidad. Claro, fue así que estos jóvenes hermanos participaron en un concurso de creación de prototipos para naves voladoras, aviones, y sin tener mayores conocimientos crearon el primer concepto de un ala volante, es decir, estos aviones que tienen formas como de una especie de triángulo, de boomerang, que son bastante planos, largos, como una especie de forma de un boomerang, como triangular, ¿ya? Ellos fueron los pioneros en este concepto en este nuevo concepto para una máquina voladora. Exacto, ellos aplican ciertos conceptos, por ejemplo, de cómo hacer la menor resistencia al aire, Claro. cómo menos peso, menos gasto de combustible. Y alcanzar una mayor velocidad. Exacto, y mayor efectividad de ataques y de destrucción del enemigo. Fue así como ganaron uno de estos concursos financiados por el gobierno, lo cual llamó inmediatamente la atención de los grandes líderes de la Luftwaffe. La Luftwaffe era el área militar, Es la Fuerza Aérea. la Fuerza Aérea, la Luftwaffe. Y llamaron la atención cuando ganaron este concurso, por lo que se les acercó un oficial de alto rango, fue a su casa y les preguntó sobre sus proyectos. El tipo se vio bastante impresionado al ver que dos jóvenes sin mayores conocimientos de aeronáutica o de ingeniería tenían prototipos e ideas, pero años bastante, casi 50 años adelantados a lo que harían después los americanos u otras grandes potencias. Fue así como fueron financiados por la Luftwaffe y el gobierno nazi para que desarrollaran estos prototipos, este nuevo prototipo de avión que rompía con todos los esquemas propios de la época. Exacto, cualquiera que lo viera decía, pero ¿cómo es posible que un boomerang de ese tipo pueda volar? Y la cola, la estabilidad, y dónde está el combustible. Pero sin embargo ellos demostraron que no solamente era viable, sino que era muy práctico. Muy práctico. Y fue así como un importante general, director de la Luftwaffe, les pasó los recursos y las instalaciones para que comenzaran a trabajar en estos prototipos. Estamos hablando que esto comenzó al principio de la guerra. Por ahí por años entre 39 al 41. Claro, en el principio. Se les dio dinero, los tipos comenzaron a formarse para terminar vistiendo el uniforme de la Luftwaffe como militares. Y trabajaron en bastantes proyectos donde estaban perfeccionando este prototipo de ala delta, de ala voladora, que van a ver en las imágenes que vamos a mostrar ahora en YouTube. Fue así como la guerra siguió su curso, hasta llegar a un momento crítico donde donde los nazis estaban perdiendo la guerra. Estaban cierto este enfrentamiento con los rusos, donde cada vez se notaba que era inminente una derrota. Así que Hitler comenzó a darle más fuerza a todos los proyectos de estas
lo que él llamaba las armas maravillosas, las armas que iban a cambiar el curso de la guerra. Exacto, incluso sin descartar la mítica arma apocalíptica. Las armas apocalípticas, entre ellas estaba el rayo solar, que eran unas especies de ¿cómo se llama esto? De antenas, ¿cómo? De platos, eran platos muy grandes que tenían la capacidad de reflejar el sol en un único punto, y la idea era que, por ejemplo, derribaran a los aviones en el aire. Teníamos también armas sónicas de sonido, y un montón de otros experimentos que eran muy avanzados para su época, demasiado avanzados. Me parece que el arma apocalíptica era algo así como una bomba atómica, pero que era como un rayo. O sea, no era que explotara hacia todas direcciones como se conoce usualmente una bomba atómica, sino que concentrar la energía nuclear en una especie de cañón y dispararlo contra un blanco que prácticamente era un país y destruirlo. Claro. Fue así como en este último momento de la guerra, Hitler empezó, y el gobierno nazi empezó a dedicar muchos recursos para estos nuevos prototipos, construyendo búnkers subterráneos, algunos incluso en montañas, lugares muy ocultos, para poder sobrevivir a los ataques de los aliados que estaban destruyendo todas las fábricas y lugares donde se construían estos prototipos, como por ejemplo los misiles B-1, los primeros aviones a reacción, entre otras cosas. Exacto, tú una vez contaste que tenían el famoso cañón Gran Bertha. El Gran Bertha. Creo que no lo podían destruir con nada, y hasta que los estadounidenses le pusieron como polvo de termite, lo Sí, fundieron. enviaron unos comandos, Exacto. un grupo comando de élite. Y los hermanos Orten, iban cada vez avanzando más en su proyecto, hasta que llegó un momento crítico de la guerra, donde se acercó nuevamente este oficial de la Luftwaffe y les dijo: a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el proyecto? Bien, hemos ido avanzando, tenemos nuevos prototipos. Y el tipo les dijo: miren, ustedes van a tener una misión ultra secreta, tan secreta que solamente ustedes y yo vamos a ser los que vamos a conocer los detalles de esto. La guerra, como ustedes saben, ya estamos en un momento crítico y necesitamos un golpe que sea único, fuerte, que atemorice a los enemigos y que nos pueda dar una posibilidad real de ganar. Fue así como les pasó mucho más recursos y les pidió un proyecto bastante particular y en secreto, conocido como el Proyecto América. ¿En qué consistía este Proyecto América? Era construir una versión del HO-229, este prototipo de ala delta, de ala voladora, con unas dimensiones tremendas. Iba a ser el avión más grande de la época. Algo así como cientos de metros, ¿no? No sé las especificaciones de tamaño, pero iba a ser más grande de todo lo conocido en esa época. Y lo particular que tenía este modelo de los hermanos Horten es que estas alas delta, estos aviones especiales, tenían la capacidad de no ser detectados por los radares de la época. Fueron los primeros en crear un avión no detectable por los radares en su época. Todo esto uno podía pensar que cómo lo hacen, no tienen motores. No es que no tuvieran motores, sino que al no tener cola y tener los motores en otra posición, los radares no podían detectar ese tipo de... Claro, los radares estaban preparados para detectar ciertas formas en el aire, y este avión rompía con todos esos esquemas. Es algo así como el precursor del avión invisible. Y de ahí más adelante vamos a decir que los gringos se habrían apoderado de estos conceptos para desarrollar. Exacto, más adelante. Tanto así que llevaron a cabo sus propias versiones de este prototipo los hermanos Horten. Entonces, este oficial de la Luftwaffe les entregó un montón de recursos y fue destinado como prioridad este proyecto, que consistía en construir este avión inmenso, de proporciones inmensas, que tenía que tener ciertas características. Tenía que tener la capacidad de transportar 1000 kilogramos mínimo, tenía que poder volar más de 1000 kilómetros y tenía que superar o ir a más de 1000 kilómetros o a más de 1000 kilómetros por hora, por velocidad. ¿Cuál es la idea de este ambicioso proyecto? La idea era que este avión cargara una bomba atómica, que de hecho se menciona en ciertos libros, como por ejemplo El Enigma Nazi de José Lesta. Los alemanes iban bastante más avanzados en los estudios y desarrollo de prototipos de armamento nuclear que los mismos americanos. Tanto así que tenían ciertas no talleres, ¿cómo se llama? Tienen
tienen como cosas, tiendas industriales donde Y claro, se lugares fabricaban. industriales donde, por ejemplo, fabricaban el agua pesada, un elemento necesario para la fabricación de las bombas atómicas, y cuando iban invadiendo ciertos países lograron tener acceso Exacto, a exacto, uranio. cuando invadieron Noruega, Suecia, eso les importaba mucho porque ahí había reservas de acero y ese acero se lo quitaban a estos países conquistados para llevarlos a Alemania y empezar a ocuparlo para hacer las armas. Y de hecho en Noruega es donde estaba una de estas bases industriales donde fabricaban esta agua pesada. Iban mucho más adelantados que los americanos. Y fue así como la idea de este proyecto era bombardear nada más y nada menos que Nueva York para crear un terror tal en el enemigo que estos ciertos se rindieran y poder cambiar el curso de la guerra. Se trabajó en este proyecto. De hecho, salieron varios ejemplares del HO-229, pero en menor escala, que sí participaban en la guerra, que fueron volados por pilotos experimentados dentro de la Luftwaffe. Pero en el momento que se estaba construyendo esto, ya los aliados y sobre todo los rusos estaban ya teniendo, ¿cierto?, entre la espada y la pared a los nazis. Y fue así como comenzaron a bombardear todos los lugares donde estaban construyendo estos prototipos. Empezaron a robar, a quitar todo el uranio, el agua pesada, todos los elementos necesarios para construir la bomba atómica. Era algo así como lo que te contaba anteriormente, que estos aviones estaban listos para despegar, solamente que les faltaban que llegar los repuestos para poner las bombas, algo así. Claro, una cosa así. La cosa que este proyecto finalmente, el proyecto América, no pudo ver la luz debido a que la presión de los aliados fue tal que ya no tenían prácticamente lugares donde seguir construyendo esto y cada vez bombardeaban más los lugares donde tenían los elementos necesarios para construir esta bomba, que iba a ser una bomba más potente que la lanzada en Hiroshima. ¿Ya? Una vez que termina la guerra, que los aliados, ¿cierto?, que los nazis se rinden, los americanos y los rusos comienzan a invadir literalmente todas estas fábricas donde se producían estos prototipos y empezaron a robar un montón de patentes, tanto así que incluso robaron uranio y otros elementos para crear la bomba atómica, llegando incluso al punto de que ciertos investigadores mencionan que la bomba que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki no habría sido una creación de los americanos, sino que habría sido una reutilización de una bomba creada por los nazis, a la cual le habrían cambiado parte de la pintura y del modelo, porque tiene una especie de ala cuadrangular, como un cuadro atrás, y habrían cambiado ciertos aspectos para disfrazar un poco este modelo nazi. Y fue así que los americanos pudieron perfeccionar toda su tecnología en cuanto a las bombas nucleares y ocuparlas, ¿cierto?, posteriormente. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si el proyecto de los hermanos Horten, esta ala volante de proporciones inmensas, que hubiese tenido la capacidad y que iba a tener la capacidad de llevar una bomba atómica de proporciones apocalípticas, hubiese logrado salir a la luz si no se hubiese hecho esto al final de la guerra y hubiese logrado bombardear Nueva York? ¿Hubiese cambiado el curso de la guerra? Es algo difícil de hacerlo porque estaríamos entrando en la materia de la especulación, sobre todo porque, y tratando de ver el contexto, porque en una de esas no se habrían lanzado a bombardear directamente Nueva York, porque primero estaban siendo presionados tanto por los rusos, tanto por los aliados, y en una de esas, esto es una apreciación mía, yo pienso que primero habrían bombardeado Moscú en Rusia, después tal vez hubiera sido Londres, y cuando ya los nazis hubieran tenido dominado toda Europa, ahí después habrían hecho el golpe contra América, porque estaban ya demasiado invadidos, ya los rusos están dentro de su territorio. No, en este caso el proyecto, claro, estaba pensado para bombardear Nueva York porque ya estaban en los momentos críticos de la guerra. Si hubiesen hecho esto antes, como dice Maverick, claro, hubiesen bombardeado aparte de Nueva York, Sí. primero otros lugares. Exacto. Pero este era como el arma final, era como la última carta, era el as bajo la manga que se estaban jugando los nazis para cambiar el curso de la guerra. Sí, además en esa época, imagínate, pues sin bombardear Nueva York, ponte tú bombardear Londres y la destruyen con una bomba atómica. ¿Qué hacen los gringos y los rusos? Se hubieran asustado y hubieran pensado, mejor negociamos una parte diplomática con los nazis, porque si tienen estas armas, ahí como dices tú, el miedo los hubiera dominado. ¿Mm? Sí. Aunque también es innegable que si hubieran atacado de una sola vez a Nueva York, a ella hubiera frenado enormemente a los gringos. En los estadounidenses a lo mejor tal vez hubieran moderado su avance sobre Alemania y eso le hubiera dado un tiempo valioso a los nazis para que se rearmen y se reorganicen. Claro. Ahora, los americanos, cuando terminó la guerra,
robaron, ¿cierto? Y se hicieron con todos los documentos importantes sobre estos prototipos de aviones de alas volantes, como se le llama, llegando a producir incluso sus propias versiones, siendo una de las más conocidas el V2 y el IB-49. Este avión que era imposible de ser Detectado por los radares. detectado por los radares. ¿Cuál es el famoso avión invisible? Este avión era medio azul con negro, que creo que tenía un recubrimiento y eso lo hacía como reflectar ante la señal de los radares. Era muy popular incluso en la guerra de Kosovo se hizo popular. Sí, Incluso, mira. ¿qué pasó? Que incluso lo derribaron, pero eso dicen que fue un golpe de suerte. Aquí está el V2. Ese famoso V2, pero ese era más bien un bombardero. No, pues si de hecho estas alas volantes estaban pensadas para ser bombarderos, eran bombarderos. Sí. Pero el avión invisible no era bombardero, tenía otra Claro, aplicación. pero esta fue la creación, esta es la versión, bueno, ustedes la van a ver ahora en YouTube, la versión mejorada que sacaron posteriormente los americanos, que fue bastante conocida sobre todo por el cine, que cuando uno lo ve parece verdaderamente un avión de ciencia ficción, casi sacado de una película fantástica. Es el famoso invisible. Sí. El de arriba es el bombardero, ya es un triángulo. Claro, es un verdadero como un triángulo, como una especie de boomerang. Y como les decíamos, lo interesante de esto es que ¿qué hubiese pasado si los nazis hubiesen logrado llevar a cabo el proyecto América? Hubiesen podido bombardear Nueva York con una capacidad nuclear más grande que la de Hiroshima. Claramente hubiesen tal vez impactado a todo el mundo y hubiesen aterrorizado a los americanos, lo cual podría haber llevado a una posible rendición. Tal vez, porque quién sabe, en una de esas, si hubiera sido así, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo? Imagínense, ¿cómo sería el mundo de hoy si los nazis hubiesen ganado la guerra? ¿Quién sabe? Seríamos solo colonias y factorías tal vez del régimen nazi. O no viviríamos nomás. O no viviríamos O también. simplemente nos harían trabajar hasta morir. Y quizás en Norteamérica, la poca gente que dejan ahí estaría hablando alemán. Sí. Bueno, por eso es interesante conocer y trajimos a ustedes este fascinante episodio de la historia de los avances que llevaron a cabo los hermanos Horten y que podrían haber llevado a cambiar el rumbo de la guerra y la historia de la humanidad en sí, sobre este ambicioso proyecto de bombardear Nueva York, conocido como el Proyecto América. Sí, exacto, un proyecto demasiado osado para ser verdad, aunque estuvo a punto de hacerlo. Sí. Si les gustó este tema y les parece interesante, pueden decirlo en la caja de comentarios de YouTube para que nosotros hablemos sobre más temas propios de toda la investigación y experimentos que se llevaron a cabo durante el Tercer Reich o la Segunda Guerra Mundial, para hablar de todas estas armas increíbles que estaban fabricando los nazis. Entre ellos incluso teníamos algunos prototipos de ovnis, lo que conocemos nosotros hoy día como el platillo volador, también tenían sus versiones. Y la famosa campana. La famosa campana, tenían sus versiones de ovnis también, entre muchas otras cosas. Incluso aviones que iban a poder estar en la estratosfera y de ahí disparar ciertos momentos increíbles. Les agradecemos que nos hayan escuchado hasta aquí. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan con las personas para que podamos seguir creciendo. Exacto. Hagan todos los aportes que quieran y sigan sugiriéndonos temas. Nos estamos viendo entonces en una próxima ocasión.